defensas no son las apropiadas y tenemos que actuar rápido. Pero ni siquiera quiero que pensemos en la neumonía necrotizante porque ahí es más complicado. Por más que actúe rápido, una vez que se presenta, ahí vamos a ver. Entonces, si se fijan acá, vamos a marcar. Tenemos un paciente que ha desarrollado una neumonía. Está la condensación, está el broncograma, el signo de la silueta nos está borrando la silueta. Y fíjense cómo comienza a formarse una cavidad de paredes bien delimitada y con nivel. Cuando encontramos eso, decimos, es un absceso pulmonar. Y el absceso no es más que una colección supurada, en otras palabras, términos vulgares, un puchichi en el pulmón. De ahí que nosotros lo que tenemos que ver, igual que aprendimos puchichi drenado, puchichi curado, igual, absceso drenado, paciente curado, solamente que no siempre es fácil. Entonces el absceso vamos a reconocerlo porque hay una cavidad que es más de 2 centímetros y que se presenta con nivel. Esta gráfica la hemos obtenido del libro de Farreras, en la cual se puede ver bien clarito, y hemos mostrado varios pacientes que nos llegan al hospital, ¿no? En cambio, la neumonía necrotizante ya se caracteriza por abscesos pequeños, por cavitación, ¿ya? Que no son más de 2 centímetros. Estos generalmente son aerobios y anaerobios que pueden provenir de la vía aérea o pueden provenir por reflujo de la vía digestiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen estas enfermedades? Puede ser por aspiración del contenido orofaríngeo, por ejemplo, pacientes alcohólicos que se duermen y vomitan, o también por microaspiraciones, personas que duermen con la boca abierta y tienen una boca séptica, es decir, múltiples caries, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando las secreciones son más de, aquí 6, por favor, entonces supe ponerlo a las 6, 10 a las 6 son 10 millones de unidades formadoras de colonia. Entonces, ya tienen capacidad de infectar. Estas microaspiraciones, les decían los pacientes que tienen una boca con caries, que no se hacen aseos apropiados y todas las noches van aspirando a medida que bajan las defensas, puede colonizarte ese parénquima, y también puedes tener esos pacientes que tienen esos malos hábitos, dormir comiendo, medio dormir, quedan alimentos en la boca, no se asean, entonces eso va colonizando, ¿no? Entonces, cuando vemos, generalmente por gravedad comienza a desarrollar este proceso como una neumonía cualquiera, y estas neumonías que no van mejorando, van cavilándose. En raras ocasiones tenemos esos pacientes que hacen vómica. ¿Se acuerdan? En semiología, la vómica es cuando ese absceso se rompe y se abre, porque si se abre tiene más chance de curarse, ¿no? Entonces, estos pacientes que ustedes encuentran una neumonía y que después se complica con un absceso, es porque no han tenido en cuenta lo que decimos el huésped. Siempre, no esperemos, por eso es que les digo, a veces no es necesario esperar el cultivo del antibiograma. Necesitamos con urgencia poder ver con el antibiótico, ver la respuesta al tratamiento, ¿no? Para evitar que progrese esa enfermedad. Desde el punto de vista etiológico, vamos a ver que en general la mayoría son bacterias gram negativas, y además que los anaerobios de este grupo en el 95% de los casos son los responsables. De ahí ya tenemos algo claro. ¿Qué antibiótico voy a utilizar cuando tengo un absceso? Dirigido hacia anaerobios, hacia gram negativos, recuerden eso. Pero también deben recordar que cuando hay un absceso,
los medicamentos, los antibióticos, no todos tienen la capacidad de pasar esa barrera. Por eso que la mejor manera de tratar un absceso es drenándolo y haciendo inclusive con lavado, ¿no? Puede haber peptoestreptococos, puede haber porfirio, puede haber velionila, todos esos gérmenes que no son frecuentes, pero también en ocasiones pueden combinarse. Puede haber un sinergismo tanto de anaerobios como aerobios. Un estreptococo con neumonía puede estar mezclado. Fue el primero que desarrolló la neumonía. Y de ahí se complicó el paciente, no fue, entonces comienza a desarrollarse un absceso porque hay un sinergismo con otras bacterias propias de esa zona, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar cuál es cuál si es aerobio? No es tan fácil, porque tomar la muestra de un cultivo apropiado, a no ser que usemos métodos invasivos para tratar de identificar, por ejemplo, si hacemos una fibrobroncoscopía con un drenaje además percutáneo para poder llegar a la zona, es posible que podamos identificar, pero también deben recordar que no siempre se tienen los cultivos apropiados para un anaerobio. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en el radar, en nuestro cerebro, todo lo que aprendimos en bacteriología en segundo año y luego reforzamos en terapéutica, en farmacología, estos agentes del grupo de los gram negativos, de los anaerobios, e inclusive siempre piensen en bacterias propias de la vía digestiva, por ejemplo, una Escherichia coli. No es lo habitual que yo sospeche una Escherichia coli en una neumonía. Sí puede darse, ¿no? Los pacientes que tienen reflujo, esa conspiración, entonces, para eso es lo que les decía en la clase anterior, que cuando no tengo claro, agarro una escopeta que me cubra cartuchos grandes, ¿no? Es decir, que para gram positivo, para gram negativo y además para anaerobio, ¿no? 3, 4 antibióticos combinados, así tengo más facilidad de éxito, ¿no? Entonces, hay que considerar, sí, que también la tuberculosis y la micosis en ocasiones pueden presentarse abscesos. Tiene una característica diferente por el tiempo de evolución y la presencia de la clínica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Es la misma clínica de la neumonía, pero más grave. Y en ocasiones, una clínica de neumonía solapada porque el paciente ya no tiene las defensas apropiadas. Entonces, ese paciente, cuando hay respuesta del tema inmunológico, vamos a ver, alguien me tocó el timbre, ¿qué fue? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién me escribió? Catherine, disculpe, ¿qué tema es? Que me quedé sin megas un momento. Catherine, estamos hablando de absceso pulmonar y neumonía necrotizante. Ok, se quedó sin megas. Wow, ya estamos terminando, para no gastar más sus megas. Entonces, les decía que va a depender de las características del paciente, ¿no? El estado inmunológico te va a orientar a qué tantas respuestas tiene o no tiene tu paciente. De ahí que vamos a ver que estos pacientes pueden desarrollar manifestaciones pleurales cuando están desarrollando un empiema. Obviamente va a ese dolor sordo y exacerbado por un dolor punta de costado. Pero recuerden, puede ser un cuadro solapado, o sea, más leve aparentemente, pero es por el estado inmunológico. No es porque la enfermedad es poca virulencia, no, es que tu paciente no tiene la facilidad de responder su organismo y darte las alertas, porque todas las manifestaciones que presenta una persona cuando está enferma son alertas, ¿no? Son foquitos que te va encendiendo el cuerpo, que fiebre, que la tos, que el escalofrío, te está diciendo que algo está pasando, ¿no? Entonces, si el cuadro no está mejorando esa neumonía, vamos a ver que entre los 7, 10 días, 14 días ya hay esa necrosis. Y empieza esa necrosis y comienza a destruir ese tejido, por eso es que da esa cavidad. Ahora, cuando son múltiples,
ahí ya complica un poco más, claro, porque uno sabe que es más grave, ¿no? Cuando es un absceso único, pues tenemos la ventaja de que, ok, aunque no esté pectorando, pero puedo buscar un cirujano de tórax que me permita ingresar y poder drenar eso, ¿no? Entonces, es lo mismo que una neumonía, la clínica, solamente que un paciente más grave. Obviamente en el examen no vas a poner, deme la clínica de un absceso pulmonar, la misma de la neumonía, pero más grave. No, simplemente para no repetir la clínica de la neumonía, estoy agregando la severidad. El hemograma, ¿qué encontramos? Si un proceso infeccioso de gran positivo o gran negativo o anaerobio, ¿cómo tengo? Tengo leucocitosis, tengo leucopenia, va a depender de la respuesta. Y cuando encuentren manifestaciones de empiema, en otras palabras, tenés un paciente con una neumonía y a los 3, 4 días le haces su control y ya ves un derrame, ahí no pensés que ese es un exudado simple, ahí pensás un empiema, entonces se convierte en una emergencia porque tienes que llamar a un cirujano para colocar el tubo de drenaje, así como les he mostrado a ese paciente que tenemos en piso, ¿no? En la práctica. Y puede haber diseminación, como también pueden haber metástasis a otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, la neumonía necrotizante es un paciente más grave. Es un paciente que vos ves una actitud pasiva, es un paciente que lo estás viendo que no está bien y el ambiente en ocasiones, si hay la vómica, si tenés suerte que se han drenado los abscesos, uno dice, pues está oliendo fétido, mejor, tenemos chance, porque significa que está drenando. Si no drenara, no tendrías olor, simplemente tendrías un paciente grave, ¿no? Entonces, pero la mortalidad está alrededor del 20% y es mejor cuando tengan dudas en la radiografía, no es muy claro, no esperes que sea claro pedirle una tomografía, ¿no? En una radiografía simple, ahí no tenés dudas, pero en ocasiones, y estos abscesos, por ejemplo, los que están cerca del mediastino, preocupan aún más, porque fíjense el nivel, pero está cerca del mediastino, entonces una mediastinitis, una pericarditis complica aún más el cuadro, entonces ahí aquí no lo tenía claro, le hago una lateral y puedo ver la evolución. Aquí tenemos un empiema que ha roto el parénquima, el absceso, rompió el parénquima, por eso nos hizo un neumotórax. Y ese neumotórax acompañado del líquido al nivel, esto es un hidroneumotórax, ¿no? Entonces, de ahí que lo ideal es tener un diagnóstico con cultivos y antibiograma, pero no vamos a esperar porque si se puede, vámonos a métodos invasivos, toracocentesis o a través de fibroscopía combinada para poder tratar de obtener la muestra. Pero no tengo que esperar. Comienzo mi tratamiento con antibióticos dirigidos hacia gram positivos y potencializados, por ejemplo, amoxicilcoagulánico, y ya no 500 cada 6 o cada 8, 2 gramos cada 8 horas por bien endovenoso, combinado puede ser con una clindamicina, 600 miligramos. Si no tengo esta alternativa y alergia, ok, me voy a los carbapenem o linezolid, 600 miligramos cada 12 horas, y puedo combinar con una quinolona. Entonces, en resumen, queridos amigos, cuando estés sospechando un absceso, lo primero que tienes que hacer es buscarte un cirujano que te ayude a drenar y paralelo a eso, andate con 3 antibióticos. Antibióticos a dosis alta que te sirva para gram positivo, para gram negativo y anaerobio. No te arriesgas. Y además, fíjate que tengas la opción de que tu medicamento te sirva para un MRSA, que te cubra un estafilococo meticilino resistente. Y no se olviden, queridos futuros colegas, de solicitar al laboratorio, además del cultivo del antibiograma, el MIC. Si les pregunto en el examen, ¿en qué caso voy a pedir un MIC? Voy a pedir las concentraciones inhibitorias mínimas en pacientes que tengan alta severidad de cuadro y que necesitamos tener la certeza de las dosis de medicamentos. Entonces, puedo combinar ampicilina o amoxicilina con sulbactam con un carbapenem, dosis alta. O puedo
ticarcilina, no quiero amoxicilina, quiero ticarcilina, o quiero un tazobactam, quiero tazo, pipetazo, decimos. Agregarle un pipetazo. ¿Cuál es el pipetazo? Piperacilina con tazobactam. Entonces depende. La cefocitina va muy bien, sí, pero no combino betalactámico, no combino una cefalosporina con betalactámico, ¿sí? Y en algunos libros recomiendan y otros libros dicen que no. Es decir, para anaerobios va muy bien el metronidazol, pero hay libros, protocolos que dicen que en vía aérea no responden bien. No, no me río porque hay protocolos que los recomiendan. Entonces, 3 medicamentos, gram positivo, gram negativo y anaerobio. Pero recuerden, si es un absceso grande, buscate quien te ayude a drenar, vamos a tener más chance de curar. Ahora, si es un problema de empiema, ok, cirujano, tubo de drenaje, ¿sí? Y dosis alta y además con lavado de esa cavidad pleural. Pero, mire, un paciente tratado, curadito, chalín en su casa, renal. Pero si es una neumonía necrotizante, ok, hablen con los familiares, disculpen, esto es muy grave, vamos a hacer todo lo posible, pero quiero que se preparen porque la situación es muy seria. Ok, ahora sí, se despiden colocando su nombre en el chat, por favor, activando su cámara para que o poder saludarnos. Que tengan buenas noches. Mañana estoy de turno, voy a transmitirle, tenemos 2 pacientes con absceso, entonces se los voy a transmitir para que podamos hacer un seguimiento de un paciente clínicamente. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.